Pues ya estamos de regreso aquí en el foro, seguimos hablando de lo mismo, de este tema interesantísimo, porque en verdad es interesante y al mismo tiempo preocupante, usted y yo lo sabemos, los terremotos. Y empezaría, Raúl, este segundo bloque haciéndote una pregunta que tiene que ver con la historia. Ya nos dijeron la historia de desde cuándo empezamos a medir los sismos y entonces desde cuándo tenemos una suerte de registro de las magnitudes de los mismos, etcétera. Pero bueno, grandes sismos en la historia. Creo que nos pueden ayudar para entender en dónde, de qué magnitud y con qué efectos. Pues a ver, claro, a la memoria. Pues mira, esto tiene mucho que ver con las civilizaciones muy antiguas tienen registros de sismos pues mucho más atrás, ¿no? En el caso particular de México tenemos registros desde tiempos de los aztecas, en el cual en ciertos códices queda asentado la ocurrencia de distintos sismos. Obviamente sin mediciones como las nuestras y demás, pero exacto, sí los con efectos. Descripciones de los daños, ¿verdad? Okay. Que nos sirven para darnos un poco una idea, ¿no? Y bueno, posteriormente en tiempos de la colonia existen registros y vamos avanzando, ¿no? Podemos irnos a sociedades como Japón, por ejemplo, donde pues se extienden, no sé, unos 1500 años, posiblemente más, la historia de los registros sísmicos, ¿no? Países como China, pues inclusive, no sé, 2500 años atrás existen pues ciertos registros de la ocurrencia de sismos. Y bueno, digo, si queremos hablar un poquito sobre la destrucción, sobre las muertes, por ejemplo. Algunos emblemáticos, así que digas. Por ejemplo, digo, para tratar de ubicarnos, ¿no? Y digo, sin trivializar o minimizar la tragedia que tuvimos en México en 1985, la cifra que más frecuentemente se maneja es de alrededor de 10,000 muertos como consecuencia del sismo. Para poder esto nosotros un poco en perspectiva, podemos hablar sismos que posiblemente nuestro auditorio recuerde, el que hubo en Japón hace 5 años, dejó alrededor de 22,000 muertos entre el terremoto y el maremoto combinados. Sismos como el de China, el de Sichuan, que fue poquito antes de las Olimpiadas. Fue uno en 2008, más recientemente, en 2008 dejó alrededor de 85,000 muertos. Otro en Pakistán, en 2005, dejó también alrededor de 80,000 muertos. Muy recientes, además. Son recientes. Por ejemplo, en el de Indonesia de 2004, uno de los sismos también más grandes en muchos años, dejó alrededor de 230,000 muertos, principalmente en Indonesia, pero como efectos del tsunami o maremoto, inclusive en costas de África llegaron a haber muertos en la India, países como Ceilán, en otros países. Estamos hablando de alrededor de 220,000 muertos. Y está el que tú comentabas de China, de 1976, que anda también alrededor de los 250,000 muertos más o menos. Haití. Y Haití hay cifras que lo manejan arriba de 300,000 muertos. O sea, en verdad, digamos, y lo dices muy bien, aquí no se trata de relativizar ni de quitarle, digamos, lo trágico a lo trágico, pero sí, cuando uno se da cuenta de esto, ves que han habido recientemente sismos con magnitudes y con consecuencias incluso más devastadoras que el nuestro de 1985. 1985. Mencionaba ya Raúl y algo platiqué con Rafael al inicio, pero creo que a la gente le interesa, sobre todo a la gente de las costas, este tema de los maremotos, de los tsunamis. Sobre estos también hay registros interesantes, yo le di algunos muy grandes, algo sobre esto creo que vale la pena decir, es decir, en dónde está el origen y cuáles son, digamos, las consecuencias directas. Así es, bien mencionaba Rafael al principio que se dan como consecuencia de este levantamiento del piso oceánico que empuja la columna de agua y llega a las costas, y para compensar la energía vienen estas grandes olas que se llevan las playas y hacia adentro, ¿no? Casos importantes y casos que recordamos recientemente está el de Japón de 2011, que pues tuvo un efecto muy importante con la planta nuclear en Fukushima. Sí, claro. Y además es un ícono ese tsunami porque le ocurre a un país que tiene cierta preparación, de hecho quizás los consideramos los más preparados con estas grandes barreras. Sin embargo, el sismo resulta ser mayor a lo que ellos esperaban y por lo tanto el tsunami sobrepasa para lo que ellos estaban preparados. 2004, ya lo mencionaba Raúl, este sismo de Sumatra que provoca este maremoto que al no tener un sistema de alerta de tsunami transoceánico no avisa a los otros países en las costas de enfrente. En un
país primero y no se alcanza a avisar a los demás. Exactamente, y la onda se transmite, la ola se transmite por todo el océano y llega a las costas de los países en el otro lado, ¿no? Y entonces se llegan a producir estas muertes. De hecho, ese tsunami es el que provoca que en el mundo haya esta gran preocupación por alertas de tsunami y se empiezan estas campañas en todos los países. En México en particular hay registros de tsunamis también a partir de 1900, que ya se tienen registros en papel, y quizás la ola más grande registrada es en un sismo en 1932 que alcanza hasta 15 metros de altura. Pero bien lo mencionaba Rafael al inicio, que hubo un sismo a finales de 1787, que se calcula que penetró hacia adentro varios kilómetros, y esto se puede ver en el subsuelo, ¿no? En la tierra y la arena metida entre la tierra, ¿no? Hay una parte muy interesante en esta reflexión que nos hace Xoli, que además nos permite irnos orientando, digamos, hacia la reflexión de lo social, de los efectos, de las prevenciones, de tal que es, hay una suerte, digamos, de aprendizaje post-eventos, por lo que hemos visto. Es decir, hemos ido aprendiendo, hemos ido intentando anticipar, hemos ido intentando también tener medios de defensa, ¿no? para cuando los fenómenos tengan lugar. ¿Cómo andamos por ahí, Raúl? ¿Cuáles son hoy las mejores prácticas que podríamos identificar a nivel mundial, pues para, digámoslo así, amortiguar los efectos de un fenómeno que no podemos controlar? Mira, yo creo que en el caso muy particular de México, y nuevamente yéndonos a nuestra referencia, el sismo del 85, pues bueno, el sistema de alerta sísmica que manejamos actualmente, pues es una consecuencia directa de este fenómeno, ¿no? Otra cosa que se revolucionó, que cambió, fue nuestros reglamentos de construcción. A partir de la tragedia del 85, del estudio, del análisis de cuáles habían sido las causas del derrumbe, los tipos de fallas, ¿verdad?, que habían tenido, de fallos o de defectos, de problemas que habían sufrido los edificios, se ha mejorado nuestro reglamento de construcción, se ha vuelto más estricto. Entonces, en eso, pues bueno, en la medida que estemos cumpliendo con ese reglamento, pues esperamos estar un poco pues, mejor preparados, ¿no? La creación del CENAPRED, del Centro Nacional para la Prevención de los Desastres, toda esta cultura de la protección civil, creo que recibió un auge muy importante en México a consecuencia de eso, ¿no? Y lo vimos el año pasado cuando teníamos este huracán gigantesco que se nos estaba aproximando. Sí, que la libramos, pero que... Y que bueno, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias como parte pues de la actuación del gobierno y de la población. Yo creo que en ese sentido pues hay algunos avances, ¿no? Y bueno, yo creo que también podemos decir, pues yo creo que también nos quedan asignaturas pendientes en el sentido que, pues yo creo que una de las mejores prácticas que podemos seguir para estar preparados para un sismo es de algún modo nosotros poder garantizar que nuestros edificios están bien construidos y que pueden resistir un sismo importante. Sobre todo en el caso de la Ciudad de México, que los epicentros están tan alejados, creo que es una tarea que puede hacerse, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Inclusive edificios viejos pues pueden ser reforzados para que mejor resistan otra sacudida. Entonces yo creo que allí tenemos que ir checando cómo andan también nuestros edificios, ¿no? Es muy interesante esto que nos dice Raúl, porque nos lleva, digamos, a las medidas que le toca hacer a las autoridades y que le toca hacer a la sociedad en general. Sí, no a la solo población claro, también, o sea, por no solo supuesto. responsabilizo al gobierno, pero tú nos decías, Xoli, una cosa interesante. Decías, que está muy vinculada con esto, decías, ha cambiado también, digamos, los centros urbanos, ha cambiado también los asentamientos humanos, ha habido, digamos, transformaciones a lo largo del tiempo que nos hacen más capaces de enfrentar o más vulnerables frente a estos. ¿Cuál es tu valoración de esto? Así es. Desafortunadamente sí se dan zonas donde aumentamos nuestra vulnerabilidad, donde el ser humano se asienta en lugares más propensos a tener un derrumbe en caso de un sismo o sin que haya sismo. Lo vimos en Santa Fe hace unos meses, que también hay un derrumbe importante, ¿no? Esa es una construcción que uno mismo lleva, una construcción de la vulnerabilidad y del riesgo. Sin embargo, hay otras zonas donde hemos tenido el cuidado de no construir o construir adecuadamente, y entonces vamos mitigando ese riesgo y no habrá problemas en esas regiones. Algo que es muy importante es que las autoridades tomen en cuenta todas estas recomendaciones de código de construcción, de planeación urbana,
y se eviten asentamientos en zonas de peligro. Pero por otro lado también es responsabilidad de la sociedad el no propiciar esos asentamientos que lo van a hacer más vulnerable y que eventualmente van a tener una consecuencia. Es interesante porque lo que nos previenes es que no solamente se trata del tipo de construcción que haces y de las reglas que sigues en la misma, sino de cuál es el asentamiento sobre el que está edificada. Así es. ¿El asentamiento puede ser el factor determinante del riesgo? También puede serlo, así es. Hay una dimensión que yo le incorporo, no sé Raúl si tiene sentido o no. Ahora que mencionaba Santa Fe pensaba que quizá mi reflexión no era tan atinada, que tiene que ver con la cuestión socioeconómica. Se suele decir que frente a estos fenómenos, frente a todo el tipo de fenómenos naturales, frente al tipo también de las epidemias, etcétera, la población más pobre, más marginada suele ser la más vulnerable. ¿Eso vale también para el caso del sismo? Sí. De manera general es cierto, así como decía la doctora Scholli. Por ejemplo, ¿cuántas veces oímos que en tal colonia que ya se volvieron a inundar, empezaron las lluvias, o que están asentados en las barrancas y que se vienen las bajadas de agua y que les destruye las casas? Entonces, efectivamente es un problema social, es un problema económico. Muchas veces hay gente que está allí asentada porque no tiene otro lugar a donde irse. Hubo un día que estaba yo en mi cubículo allá en el Instituto de Geofísica y me entra una llamada, una señora muy angustiada y me dice, oiga, es que están diciendo que va a temblar. Le digo, mire, pues en algún momento va a temblar. Dice, es que yo vivo en el centro de la Ciudad de México, en una vivienda que no está en muy buenas condiciones. Dice uno, o sea, eso nos refleja, ¿verdad? O nos ilustra que efectivamente también es un problema de tipo económico y de tipo social. Y volvemos a lo mismo de los reglamentos de construcción. No quiere decir que no vamos a construir en el centro. Tenemos la Torre Latino, la Torre Mayor, la Torre Reforma, la Torre Vancomer, que son edificios que cuestan mucho dinero, pero que obviamente tienen también la tecnología para resistir este tipo de movimientos. Esencialmente, a lo que quiero llegar, aún en zonas vulnerables como el centro de la Ciudad de México, podemos hacer edificios que no se nos caigan, pero eso nos va a costar más dinero, vamos a necesitar más acero, más concreto. Sí, o sea, subrayas de nuevo que, bueno, pues una capacidad de inversión económica. Es una cuestión económica. Reduce la vulnerabilidad frente al asunto. Sí, por supuesto. Económica, social y a ver otra dimensión que creo que es importante, creo que aprendimos mucho después del 85, creo que la gente se preocupa y se ocupa de estos temas, espero que nos estén viendo muchas personas. El tema cultural. ¿Hemos logrado generar una cultura preventiva, una cultura de reacción adecuada? ¿Qué tenemos por ahí, Scholli? Yo creo que hemos trabajado bastante en ella. Se ve una gran diferencia del 85 a la fecha. Antes ni siquiera pensábamos que podía temblar. Hoy estamos preocupados de que vaya a temblar. Pero creo que de manera personal nos hace falta mucha tarea. Sí estamos al pendiente de los tweets de Protección Civil, Secretaría de Gobernación, diciéndonos que estemos prevenidos. Pero yo preguntaría al auditorio quién ha hecho un simulacro en su casa recientemente. Simulacro, ¿no? En casa, porque si los otros son obligatorios en las escuelas. Curiosamente, estamos muy preparados en nuestros trabajos o en nuestras escuelas, digo muy preparados, porque hacemos simulacros eventualmente, se nos dice cuáles son las áreas seguras. Muchas empresas tienen su grupo de protección civil que están al pendiente de estas cosas. Acá en la universidad, la verdad, hacemos la tarea bien. Así es, sin embargo, en casa, ¿cuándo nos hemos preocupado por ver cuál es la zona segura dentro de mi departamento, dentro de mi casa? Si me salgo a la calle, ¿cuántos cables hay cerca? Postes, árboles que se me van a venir encima, o si es mejor que me quede yo adentro y que me cubra en algún lado más seguro. Esa es la tarea que nos hace falta. Esto que dice Scholli me genera una nueva angustia, que es esta de pareciera que no hay una sola manera de reaccionar, ni un solo comportamiento adecuado frente a un sismo. A ver, aquí Raúl, ¿qué hay que hacer? Mira, inclusive, yo te puedo poner un ejemplo. Inclusive, pensando en los simulacros y si vamos a evacuar o no vamos a evacuar. Inclusive, si tú estás en un edificio que es muy alto, en los pisos de más arriba, de manera general se recomienda que no evacúes. Si estás en los pisos, no sé, el primero, segundo, sí, salirse. Pero en general, si estás más arriba, no. Y una de las razones es que estructuralmente, en los edificios, las partes más débiles son las escaleras.
Entonces, corremos un riesgo de que al momento de ir bajando puedan venirse abajo. Pero también tiene mucho que ver con que decíamos de los distintos tipos de suelo. No te voy a hacer la misma recomendación si estás en la zona del Pedregal que si estás en el centro de la Ciudad de México o si estás en Tlatelolco. Yo te puedo asegurar que yo puedo decir lo que quiera y alguien que esté en Tlatelolco, en cuanto empiece a temblar, va a salir. Y creo que tiene todas las razones del mundo para hacerlo. Es un aprendizaje acumulado, digamos. Exactamente. Okay. Entonces te digo, tiene mucho que ver con la zona de la ciudad donde vivimos, donde estamos, donde trabajamos, donde están nuestras escuelas, el tipo de suelo, el tipo de construcción. De manera general se recomienda que si tú estás en un edificio busques las columnas que son las que sostienen el edificio y que son estructuralmente las partes más sólidas, alejarse de ventanas que se pueden romper, alejarte de objetos pesados, por ejemplo, libreros que se nos pueden venir abajo, candelabros que hay colgados de repente arriba. Antiguamente, a lo mejor allá no tanto, ¿verdad? Cuando teníamos televisores, esos pesadísimos colgados de la pared que se nos podrían venir abajo, ese tipo de cosas. ¿Y si estás en la calle? Si estás en la calle, alejarte de los edificios que tienen grandes ventanales, cables que se pueden romper y generar cortocircuitos, postes, en general buscar una zona donde no se te vaya a venir algo abajo. Pues muchas gracias, Xoli. En verdad, muchas gracias, Raúl. Ha sido un gustazo tenerlos acá en Observatorio. En verdad, han hecho de un tema complejo un programa sumamente accesible, creo que muy didáctico para quienes no somos expertos como ustedes. Además, me parece que la información que nos dan en todos los sentidos es muy útil y además era un programa que queríamos hacer en este contexto en el cual el alarmismo ya había cundido por las redes sociales a partir de este mensaje al que ya había hecho referencia y que yo recibí de varios de mis sobrinos y por ahí en alguna imprudencia también envié a algunos de mis amigos. Así que muchas gracias por haber estado acá. Con todo gusto. Vamos a un corte y regresamos. Usted ya sabe, en este caso vamos a nuestra sección Desde el Campus con María Marván y vamos a hablar de otro tema, otro tipo de temblores, los temblores políticos en la arena electoral, el INE y el Tribunal Electoral en el caso Monreal, en Zacatecas. Regresamos.